Continuamos con esta segunda parte y ojalá no haya una tercera, podamos hacer a tiempo. Perdón por los ruidos, porque bueno, hay gente en la casa y bueno, esto es algo que no podemos evitar, ¿sí? Hermanos, este es el tiempo en que regresa nuevamente en nuestras vidas el espíritu profético y apostólico de los apóstoles. Cuando Jesús les dijo que los que vendrían harían mayores cosas, quiso decir que era en gran cantidad y en muchos lugares del mundo, porque Cristo veía mucho más allá de lo que los apóstoles podían ver. Pablo se dedicó mucho a ir a Mesopotamia, a la India, a muchos lugares. Llegaron a Turquía. O sea que fueron a buscar a esas ovejas, como dije antes de ayer, del otro redil. Porque Jesús se encontró después de su muerte en la resurrección con sus apóstoles. Y cuando ellos se bautizaron en las aguas, porque ellos no estaban bautizados, el Señor les hizo bautizar, porque tenían autoridad para bautizar. Tenían los 5 misterios. Y el Señor les dio la jupá. ¿Qué es la jupá? La cobertura. Es el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. ¿Qué quiere decir? Santo Espíritu. ¿Amén? En el hebreo. Y qué bueno que muchos estén estudiando el hebreo. Dice San Juan, capítulo 13, 36, algo muy interesante, hermanos. Es un texto que, bueno, yo lo conozco de tanto haber visto la película de Omar Sharif, San Pedro, que dice que la vimos los católicos, pero de católico no tiene nada. Es recontra evangelístico, es bien nuestro, porque si lo hubiese sido católico, la verdad, lo único de malo es que al final le ponen, eso es puesto por los católicos obviamente, que como muere en Roma, entonces como que fue el santo y viene a ser el Vaticano. No, es algo puesto por los católicos, pero la película en sí habla bien de cómo está escrito aquí en la Biblia, la vivencia de los apóstoles. Si alguien la encuentra en español latino, súbanla y compártanla. Están 2 partes maravillosas. Es hermosa, es llorar, quebrantarse desde el principio hasta el final. Nunca vi, porque hay otras de Pedro, pero son todas recontra católicas. Para nada. Dice así en Juan capítulo 13, 36. Le dijo Jesús, obviamente, a Simón Pedro, hijo de Jonás era, le dice Simón Pedro a Jesús, Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús le respondió, a donde yo voy, tú no puedes ir. En la película dice, más tarde me seguirás, pero aquí, porque son sinónimos, pero es la misma palabra, bien escrita, pero en realidad la Biblia dice, después, a ver, ¿cómo está escrito con esta luz? No me puedes seguir ahora, más tarde me seguirás después, le dice. Entonces le dijo, Señor,
¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tú darías la vida por mí? De cierto os digo, de cierto os digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Amén. Este tema de fondo se llama la crucifixión de Pedro, del cual no quiso él ser crucificado como el mismo Señor Jesucristo. Eso fue humildad pura, amor puro al Señor. No se creyó digno de morir como Él. Me quedó tan grabado, y qué bien hicieron los que trabajaban en la película, que hizo el papel de Jesús. De hecho hay una canción que le voy a subir que está en portugués, pero como Omar Sharif realmente vivió el papel de Pedro increíblemente, tal cual escrita la palabra de Dios. Porque ellos también eran como nosotros, personas que sufrían. ¿Qué dice el Señor? El hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y estos apóstoles venían de descendencias de profetas, al igual que Jesús venía de la línea real de David, pero anteriormente padre Abraham. O sea que hubo representaciones de Jesús anteriormente, demostrando de que iba a venir un Salvador. ¿Saben qué significa Moisés caudillo? Emmanuel significa Dios está con nosotros, y Cristo significa el ungido, aquel que nos daría salvación. Desde antes se hablaba de Jesús, Pedro no podía morir antes que nadie, porque Jesús lo vio como el reflejo de él, aunque lo negó 3 veces. Y Pedro se perturbaba en todo momento, y no se perdonaba lo que había hecho. Judas Iscariote se ahorcó. Tal vez si no lo hubiera hecho, Dios le hubiera perdonado, porque Jesús había muerto por todos. ¿Entienden? Judas Tadeo fue el que quedó. Pero aquí hay algo muy interesante que quiero leer. Qué rápido pasan los minutos. Juan capítulo 21, versículo 15 al 19. Yo voy a tratar de resumirlo. Porque cuando Jesús se le aparece a los discípulos, Pedro corre al agua para caminar como Cristo. Pero al mirar a los costados las situaciones, quiere decir, se hunde en el agua y tiene miedo, y Jesús lo recoge. Y comieron. Y Jesús le dio las órdenes de las cosas que tenían que hacer. Pero tenía una manera íntima, personal con Pedro, y le dice 3 veces, porque yo ya lo conozco el texto: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, pastorea mis ovejas. Por segunda vez, como dice acá, Pedro, Simón Pedro, hijo de Jonás,
¿me amas? Y volvió a responder Pedro, sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces le dijo, apacienta mis corderos, mis corderos. Escuchen bien. Y por la tercera vez le vuelve a repetir lo mismo y le contesta a Pedro, muy entristecido, Señor, tú sabes que te amo. Tú lo sabes todo. Y entonces el Señor le vuelve a decir, apacienta a mis ovejas. ¿Qué diferencia? Corderos y ovejas. Los corderos, los escogidos, 144.000. Y las ovejas, las grandes muchedumbres. Luego Jesús vuelve a aparecer cuando va a Roma. En un profundo sueño le dice a Pedro, se le aparece en visión, de verdad se le aparece y le dice, Pedro, era de noche, en una visión, y Jesús se sonríe como un niño. Dice, Señor. Entonces le dice, Pedro, ha llegado la hora, tenemos que irnos, me van a volver a crucificar. ¿Saben qué significaba eso? Que Pedro iba a morir. Que después de haber muerto el apóstol Pablo, ya todo había terminado y le tocaba a Pedro en Roma. ¿Y qué le dijo anteriormente cuando estaba comiendo con sus discípulos, cuando ya estaba resucitado? No lo podía tocar, obviamente, porque estaba purificado en un santo Jesús. Y le dijo, porque estaba muy cansado Pedro, y le dijo, Pedro, cuando eres joven, puedes ir y venir a donde quieras, pero cuando ya eres viejo, alguien te extiende una mano y te lleva a un lugar a donde no quieres ir. ¿Entendieron? Y lloraba profundamente Pedro. Le dijo, sí, Señor, así será. Y en una oportunidad también le dijo Pedro, Señor, te he traicionado. Porque él no se lo perdonaba. Y por eso nunca tomaba la decisión del ministerio. ¿Y qué le dice el Señor? Pedro, es por eso que te vuelvo a escoger. Como que él no había tomado el perdón que la sangre de Cristo había derramado por todos. Y no tenía esa revelación Pedro. Y le dijo, como que se había equivocado, pero lo volvía a escoger, como hoy nos escoge a nosotros, y por cada error el Señor nos sigue eligiendo, porque conoce nuestro corazón, nuestro espíritu y nuestra mente. Alabado sea Dios, Urramakaya Ramashia, Rimanai Siribikanda Rabasoa. Amados, es tiempo de no caer en la trampa. A este hombre al que llaman el Mesías, el sacerdote, el sumo sacerdote,
el falso Cristo. No le creáis, ni siquiera le veáis, como dice la palabra. Nos vemos a la vuelta para terminar.